Hola chicos, continuamos. Esta es entonces la segunda parte del capítulo de física atómica. Ya hablábamos de los números cuánticos, solo los mencionábamos. Ahora vamos a discutir un poco sobre su interpretación y mirar cómo se aplica esto en el átomo de hidrógeno y qué implicaciones tiene también en la parte industrial, en particular en la creación de láseres. Entonces empecemos con la interpretación física del número cuántico orbital L. Para esto recordemos que la magnitud del momento angular de un electrón moviéndose en una circunferencia, que es simplemente la magnitud de este producto cruz R cruz P, es la masa del electrón, la rapidez y el radio de curvatura. Entonces, recuerden que eso es lo que uno recuerda ya en física uno cuando veía rotaciones, la noción del momento angular. La dirección es, como sabemos, del producto cruz, es perpendicular a los dos, es decir, es perpendicular al plano de este círculo. En el modelo de Bohr, para un electrón, ese número está cuantizado. Si está cuantizado, en este caso es múltiplo de h barra. De acuerdo a la mecánica cuántica, es un proceso matemático que no vamos a resolver aquí. Un átomo en un estado cuyo número cuántico es n puede tomar los siguientes valores para L. Entonces ya sabemos que es proporcional a H y la constante proporcionalidad es esta. De acá que observa uno, L puede ser cero, lo que causa una gran dificultad al intentar aplicar mecánica clásica a este sistema. Si L vale cero, pues todo vale cero. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Si L es igual a cero, quiere decir que no está rotando, pero esto por lo general es asociado a átomos. Y nosotros sabemos que los electrones se mueven, sí o sí. Eso es simplemente una vista de que la mecánica clásica no se puede aplicar a conceptos o a regímenes en el que la mecánica cuántica debe ser la teoría subyacente de su explicación. De manera similar, el número cuántico m sub l, ¿listo? Viene obviamente del momento angular orbital, que es el anterior. Y como tenemos una noción de que el electrón está girando alrededor del núcleo, ¿vale? Eh, Al ser una corriente, porque el electrón lleva una carga, y si estoy girando, quiere decir que hay una corriente I. Y si hay una corriente I alrededor de un área A, pues yo tengo un momento dipolar. Entonces, dipolar magnético. Entonces, debido a esa rotación existe un momento magnético. Hay varias direcciones discretas permitidas para este vector en su orientación con respecto al campo magnético, ¿vale? Em, para este caso cuántico, a diferencia de la mecánica clásica, que allá uno veía que la energía era, permitía cualquier ángulo entre el momento magnético y el campo magnético. Aquí solo son unas orientaciones específicas, unos tetas específicos. Entonces eso lleva a que si el momento magnético es discreto, pues L va a estar cuantizado, que está en bastante correlación con lo que decíamos del momento angular orbital. La proyección sobre el eje Z de este vector solo puede tomar valores discretos y ahí es donde aparece este número cuántico m sub l. Y me está dando los valores permitidos de L sub z. En otras palabras, me está dando la cuantización del momento angular en su componente z. ¿Vale? A eso se le conoce como una cuantización espacial. Espacial. Interesante, L no apunta en una dirección específica, incluso si LZ está fijo. Recuerden que L
L tiene componentes Lx, Ly, Lz. El único que se está fijando por las características cuánticas es una de esas componentes, que en este caso nosotros la llamamos L sub z. Pero a pesar de que ese L sub z esté fijo, yo no conozco nada de Lx y de Ly. Si conociera todo, eso sería inconsistente con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Imaginemos lo siguiente, ¿vale? Cuidado, esta es una noción pequeña de este momento angular. Si yo tengo el campo magnético hacia allá, yo solo tengo unas direcciones permitidas de L con respecto a B. En los dos casos tengo exactamente lo mismo. Y una vez tengo esas direcciones permitidas, proyecto sobre el eje Z y voy a tener cuantización de la componente L sub Z, ¿vale? Y entonces decimos que este L, que es el momento angular total, hace parte de un cono o yace en la superficie de un cono. Y esto es lo que les decía. Teta está cuantizado porque es discreto. Un poquito de geometría me lleva a que el coseno de teta es este y el L sub z es MLH barra. El L es este valor por H barra. Entonces yo puedo saber algo sobre la naturaleza de este ángulo. Yo sé que M sub L es menor que L, o a lo sumo es igual. Entonces, eso significa que teta no puede ser cero, ¿vale? Si yo pongo que a lo sumo sean iguales, pues aquí me va a dar uno sobre, ¿qué me va a dar? Bueno, me va a dar uno sobre algo que es diferente a uno, es a lo que voy, porque el coseno de cero es uno, pero esto nunca da uno, así que el ángulo no puede ser cero. Entonces siempre va a haber una proyección y siempre va a haber un cono por acá. Esto tiene unas implicaciones interesantes y es el efecto Zeeman. ¿Cómo funciona esto? Funciona prendiendo y apagando un campo magnético. Cuando yo prendo y apago un campo magnético, cuando está apagado, es decir, este espectro sin campo magnético, yo tengo estos niveles nada más. El nivel n igual a 2, L igual a 1, y tengo esta transición aquí. Pero cuando yo prendo el campo magnético, este estado L1 se va a dividir en tres estados. ¿Listo? Esos tres estados hacen de esta misma transición que se vuelvan tres, una central y otras con una frecuencia un poquito cambiada, ¿vale? Esas diferencias me dan unas líneas de emisión, unas líneas de emisión. ¿Y de dónde vienen esos tres subniveles? Pues viene correspondiente a las tres direcciones del momento magnético. Entonces, el momento magnético tiene que haber un campo magnético y tiene que haber una corriente que es debida a los electrones, ¿vale? Y entonces podríamos mirar o explicar que la separación de estas líneas es más grande porque este delta F crece con respecto al campo magnético. Sea, si yo tengo un campo magnético grande, yo puedo ver de manera visual y adecuada este efecto Zeeman, que es el desdoblamiento y por tanto la, la prueba, mm, ¿cuál es la palabra? Experimental del número cuántico M sub L. ¿Listo? Debido al momento magnético. Hay otro número cuántico que en teoría aparece, bueno, en teoría, primero aparecía experimentalmente y ayudando a explicar algunos fenómenos naturales que no tenían explicación. Y después viene la descripción. ¿Qué dicen? Dicen, hasta el momento tenemos NL y ML. Si me quedo con estos tres, no puedo explicar algunos fenómenos. Entonces debe haber otro número cuántico. El NM
NL y M sub L, ¿de dónde venían? Venían de la ecuación de Schrödinger, resolviéndola y poniendo sus condiciones de frontera. Hasta ahí todo estaba bien. Este no viene de allá, ¿vale? Ese señor se conoce como el spin magnético, M sub S. Entonces miremos cómo va la cosa. Si yo tengo un electrón, yo le asocio un spin a ese electrón. Solamente hay dos direcciones para el spin, o arriba, como en el caso de A, o hacia abajo, como en el caso de Z. ¿Listo? Tengo Z, si lo pongo hacia allá, es positivo, tengo Z, si lo pongo hacia acá, es negativo. Pero nunca pueden ser paralelos. En presencia de un campo magnético, la energía del electrón es un poco diferente entre estos dos estados de spin. Y eso hace que se genere un doblete, es decir, un estado con dos pedazos, ¿vale? Y eso es precisamente una de las ganancias de introducir el spin electrónico. Y es que al ser tan cercanas, las energías son cercanas a las longitudes de onda. Y esto hablaba de unos espectros de algunos gases, por ejemplo, en sodio, cuando ellos analizaban el espectro, ellos tenían dos líneas que parecían una, pero que si le hacías zoom se daban cuenta de que eran realmente dos bien separadas. Ahora, bien es un decir porque miren, de 589 a 589,6 es prácticamente lo mismo. Sin embargo, la gente se daba cuenta de que no era una, sino dos, y decían, ah, mi chica, ¿qué pasó acá? Bueno, pues la forma de resolverlo era introduciendo el spin electrónico. Y esto está relacionado un poco al giro. Al giro es considerar el electrón que está girando con respecto al eje Z. Si gira en una dirección es up o arriba, si gira en la otra dirección es down o abajo. Sin embargo, el electrón se considera como una partícula puntual. Entonces, si bien es cierto que me sirve considerar el electrón rotando para hablar un poco del spin, no es correcto, porque eso no sucede de manera experimental, solo que nos da unas nociones. Luego de decir si hay ese cuarto número cuántico, pues tenían que probarlo de alguna otra manera. Y es donde vienen estos señores Stern y Kerlak. Ellos intentan de la siguiente manera. Tienen plata, sacan un haz de plata en un campo magnético no uniforme, hace que se divida por el efecto Zeeman y en vez de ver patrón clásico, que era algo completamente continuo, ven algo completamente cuantizado. Se ve que o se van para arriba o se van para abajo, ¿vale? Si en vez de plata se pone un átomo de hidrógeno, que es un solo electrón, entonces lo único que se puede ver es la parte del momento angular intrínseco, que es el spin. ¿Por qué? Si es un átomo de hidrógeno, L es igual a cero, M sub L es igual a cero, y el efecto Zeeman no debería suceder, pero sucede. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una contribución al momento angular que no viene de la parte orbital, sino que es de la parte del spin, que se considera intrínseco. Su explicación más detallada la da Dirac, al considerar, él dice, bueno, todo esto se explica si yo le meto relatividad al electrón, porque el electrón se mueve a velocidades relativistas. Entonces, ¿qué tengo? Que si tengo el momento angular de un electrón, yo tengo que hablar del momento angular total, una parte orbital y otra parte de spin. Ese spin se describe de la manera similar que se describe el L, porque hacen parte del momento angular total. Entonces, si L era raíz de L por L más uno, S también va a ser lo mismo. Solo que S
va a haber solamente, se le va a permitir tomar un valor y es de un medio. También L tenía L sub z, entonces este tiene S sub z y aparece entonces la cuantización de la componente z del spin y me aparece el número cuántico de momento eh, angular espinorial, ¿vale? O número cuántico magnético del spin. Y como este ya está fijo, los únicos valores que puede tomar son más y menos un medio. El más un medio significa arriba, spin arriba, y el menos un medio, spin abajo. Por supuesto, esto tiene que estar relacionado con un momento magnético del spin. Antes teníamos un momento magnético normal, que era el orbital, que era proporcional a L. Aquí este va a ser proporcional a S. ¿Listo? Y por supuesto, si tiene un vector, pues puedo analizar la parte de la proyección sobre el eje Z. Y esto es una visión de lo que sucede. Yo tengo el eje Z y tengo el S. El S ya está fijo, solo tiene estas dos direcciones porque la proyección sí o sí es un medio o menos un medio. Y como tengo la hipotenusa, el ángulo está fijo. Entonces, antes yo tenía varios conos para L. Este no, este LS está fijo, ¿vale? Y entonces tengo la noción acá de, de la cantidad de momento angular en su cuantización. Tengo aquí las dos orientaciones permitidas para tanto la cantidad de movimiento angular espinorial como el momento magnético, ¿vale? Aquí tengo este señor que se espina hacia arriba y este señor que se espina hacia abajo, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Antes teníamos solo estos tres, ahora entran otros dos estados, que son los estados, otro número cuántico mejor, que me da dos estados adicionales a lo que se tenía antes. Si yo hablaba de 200, ahora voy a hablar 200 un medio y 200 menos un medio. Y eso está relacionado con las subcapas, ¿vale? Tengo la subcapa 2S con dos estados en esa subcapa, la subcapa 2P que tiene uno 2 3 4 5 6 estados en esa subcapa, con la capa igual a L, ¿no? Recuerden, esto es para n igual a 2 que me define la capa L. Y viene Pauli y empieza a caracterizar aún más la naturaleza de los electrones. Y dice lo siguiente, no puede haber dos electrones en el mismo estado cuántico y debido a esto, dos electrones del mismo átomo no pueden tener el mismo conjunto de números cuánticos. Ese es el principio de exclusión de Pauli. ¿Qué sucede? Él dijo, ¿qué pasa si no se cumple esto? Fácil, todo colapsaría a su estado de energía más bajo, todos los electrones. Recuerden que los átomos tienen una nube de electrones, muchos electrones por acá. Si el principio de exclusión de Pauli no estuviera vigente, todo esto colapsaría, todos los electrones estarían en la primera capa y las propiedades químicas serían completamente diferentes a lo que conocemos hoy en día, ¿vale? Y esto es un poco de notación, esto es lo mismo que la tabla anterior, solo que este va hasta n igual a 3. Si n vale 1, la subcapa es L igual a 0, no hay nada más que hacer. Si L vale 0, el ML vale 0 y el M sub S es espina arriba o espina abajo. Para n igual a 2 tengo L igual a 0 o 1 y dependiendo del valor de L yo tengo los valores de M sub L. Y para cada M sub L fíjense que en esta última capa siempre hay o arriba o abajo, no hay más. Esa es la diferencia entre el S y el L. En general, cada capa puede alojar hasta 2 a la n cuadrado de electrones. Miremos este ejemplo. El hidrógeno. El Z es igual a 1.
¿vale? Entonces tengo un electrón. ¿Cuál es el estado del átomo de hidrógeno? Pues es el número n igual a uno, el número L igual a cero, el número ml es igual a cero, y estos dos de abajo puede ser un medio o menos un medio, cualquiera de los dos. Entonces yo voy a decir que ese hidrógeno tiene una estructura electrónica 1s1. El primer número es por el número principal, el número cuántico principal. Luego el S determina el L, que en este caso L igual a cero es S. Y el uno es el número de electrones que está ligado al número atómico, que en este caso es Z igual a uno. Para Z igual a 2, si es Z igual a 2, ya tengo dos electrones y pueden estar uno en el spin up o spin arriba y el otro necesariamente tiene que estar en el spin abajo, porque no puede estar dos con el spin arriba. Eso debe ser claro. Entonces, si antes tenía el O, aquí tiene que ser el I. El O, porque es solo un electrón para dos camas, y aquí hay dos electrones y dos camas, pues a cada cama un electrón. Y por tanto nos deja con la distribución 1s2. El litio, que es Z igual a 3, lo mismo, tengo. Vamos a llenar esta primera, que es 1s2, y luego voy a llenar la 2s1, que corresponde a la siguiente energía. Esto va en órdenes de energía. ¿Por qué no el P? Si se supone que el S después del S sigue la capa P. Bueno, porque la capa S tiene menor energía que la 2P. Y luego viene la regla de Hund o de Hunt, que dice lo siguiente: cuando un átomo tiene orbitales de igual energía, el orden de llenado por electrones es tal que el máximo de electrones queda con spin nulo o desaparecidos. Y acá tenemos algo de configuración, esto seguramente ya lo han visto en algún curso de química. Y miramos el litio, fíjense que va llenándose arriba, abajo, luego arriba. Yo no puedo poner arriba, arriba y abajo. Primero tengo que llenar esta capa, entonces vamos en orden. ¿Listo? Para 4 todo se llena. Para 5 me queda acá. Para 6, para 8, no, perdón, 7. Luego para 8, luego 2, 4, 6, 8, 9. Y luego estos de acá. Vale. El llenado corresponde a mantener la ley de Hund y la ley de exclusión de Pauli. La idea es que podamos mirar problemas del libro en los cuales entendamos un poco más las condiciones energéticas para tener estos valores de acá o estas configuraciones. Basado en estas reglas, en esas dos reglas, Mendeleev hace su primera tabla periódica. En esa época tenía muchos espacios en blanco y él decía, ah, sí, esos espacios es porque hay unos elementos que ustedes no han descubierto. Pero si se ponen las pilas los encuentran. Y efectivamente, 20 años más tarde de su predicción, se han encontrado todos los elementos con las propiedades que él había predicho. Si volvemos al espectro del átomo de hidrógeno, podemos incluso ir más allá y hablar de las reglas de selección. En el espectro, sabíamos que, veíamos la clase anterior, que habían unas líneas espectrales correspondientes a las transiciones entre niveles de energía altos a niveles de energía bajos. ¿Listo? Entonces, ahora, antes era simplemente una capa arriba que se iba a una capa de abajo, ¿vale? Como por ejemplo aquí, este n igual a 2 bajaba al n1, n3 a n2 y así sucesivamente, ¿no? Todos los que llegaban al 1 son estos, todos los que llegaban al 2 son estos, pero también son estos o también son estos. Depende ahora del desdoblamiento del número cuántico L, porque ahora aquí tengo
L igual a cero, L igual a uno y L igual a 2. Antes hablábamos solo de n's, de 3 a 2, de 4 a 3 y teníamos las diferentes series, ¿no? Las de Lyman y las otras. Aquí, como ya introduzco los nuevos números cuánticos, pues tengo que mirar cómo son las transiciones. Hay unas permitidas, hay otras no permitidas. Las reglas para yo saber cuáles son las permitidas son estas. Se llaman reglas de selección. El delta L entre una transición debe ser más uno o menos uno. ¿Listo? Entonces yo no puedo ir de L igual a cero hasta L igual a 2. ¿Sí ven? No está permitido. O viceversa, de L2 a L0 no se puede. Se puede de cero a uno, de uno a 2, de 2 a uno, ¿vale? Y otra adicional a esta es que el delta ML puede ser cero o más y menos uno. Entonces, inicialmente yo podría tener L1 a L2, pero de L1 a L2 cumplo esta, pero no cumplo la segunda. Así que también queda prohibido. ¿Ok? Bien. Entonces, esa es una de las reglas que salen. Segundo, el momento angular del sistema debe conservarse y como consecuencia, el fotón debe tener momento angular. Pues, al tener estas transiciones, en todas las transiciones hay reglas de conservación. Una de ellas es el momento angular. Yo estoy diciendo que aquí, para pasar de aquí a acá, debo sacar un fotón, pero el momento angular debe conservarse. Ese fotón tiene que tener asociado un momento angular. Ese momento angular es equivalente al de una partícula de spin 1, no de un medio, sino spin 1. Y yo puedo decir entonces, como conclusión, una caracterización del fotón. Primero, tiene asociada una energía, como ya veíamos por Planck, y listo, HF. También tiene un momento lineal porque se mueve, ¿vale? Y además tiene momento angular, tiene esas tres características. ¿Qué pasa si tengo átomos multielectrónicos? La carga positiva del núcleo es blindada. ¿Cómo es eso? Bueno, acuérdense, tengo el núcleo, tengo varias capas con varios electrones y tengo unas capas que son más externas. ¿Qué es lo que ve el electrón de la capa de afuera? Pues él está moviéndose en su órbita y él en vez de ver esas subcapas con otros electrones, él supongamos que ve un núcleo con un Z asterisco, que es como la carga, eso tiene una palabra, efectiva del núcleo, ¿vale? Y por eso decimos que se blinda. La carga del núcleo es blindada en su mayor parte por carga negativa de los electrones en capas anteriores. Y entonces los electrones externos interactúan con una carga neta más pequeña que la real. Así, la energía se modifica. En la parte original nosotros decíamos que era Z, sin este efectivo. Como hay ese blindaje, pues ahora es con Z efectivo. Y ese Z efectivo depende del número cuántico principal y del número cuántico orbital. ¿Vale? Eso es algo importante que vamos a utilizar más adelante. Ahora hablemos del espectro de rayos X. Estos nacen o son el resultado de frenar electrones de altas energías. Tengo un electrón por ahí que se mueve a velocidades súper grandes y yo los freno. Al frenarlo, salen fotones, ¿vale? Y esos son los rayos X. ¿Cómo se frenan? Con un pedazo de lata metálica. Viene el electrón, ta, 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 y frena acá. ¡Pum! Y eso hace que se genere un fotón, luz. La energía cinética perdida de ese electrón puede ser un continuo que frena completamente, ¿listo? Acá, perdón, que no se frena nada, porque este es delta K, es el cambio.
o que se frena completamente. Es un espectro continuo. Ese espectro continuo en alemán se llama Bremsstrahlung. Soy malo para el alemán, pero algo así, toca decirlo fuerte, Bremsstrahlung, que es traducido como radiación de frenado. Y se ve algo así. Este es el espectro. Es un espectro continuo que tiene unas lineecitas bonitas ahí, unos piquitos. Estos picos se llaman rayos X característicos. ¿Cómo se crean? Miremoslo aquí así. Primero, un electrón pega con el átomo de la barra esa de metal o de la placa de metal. El electrón automáticamente, al pegar con el átomo, remueve un electrón que está en una capa interna de la órbita del átomo. Luego, digamos que libera este electrón. Viene uno, como billar, lo saca y deja un hueco. Espera a ver que se borre. Deja un hueco. Pues un electrón que está por aquí arriba dice, ah, mire, hay un huequito. Y pum, se lanza acá, al otro lado. Y al hacer esa transición, bota un fotón. Y ese es el fotón. La energía está dada en términos de este cambio de energía entre niveles. ¿Listo? Como lo veíamos antes en las transiciones normales. Típicamente, esta energía es mayor a 1000 electronvoltios. Y esas longitudes de onda varían entre 0,01 nanómetros y 1 nanómetro. La longitud de onda del fotón emitido, es decir, del rayo X. Y estas son las líneas características. ¿Cómo va? Tengo transiciones entre niveles altos y bajos que dan lugares a los fotones que les decía. Y tengo, si voy de la capa L a la capa K, lo llamo K alfa. Si voy de una capa M a una capa K, lo llamo K beta o secundario. Y lo mismo, de M a L es un L alfa, de N a L es un L beta, y así sucesivamente. Yo puedo tener un M alfa y un M beta con la siguiente capa. Y de manera interesante, uno puede hacer unas aproximaciones en las energías de esas líneas de rayos X asociados a estas capas. Para la capa K, es decir, para la principal, K alfa y K beta, yo tengo que la energía asociada a los electrones en esa capa viene de esta manera, muy similar a la anterior. Pero los de la capa L ya van a tener un blindaje, si se fijan, un Z efectivo. Y además voy a tener un 2 aquí, que significa que es desde la subcapa número 2. Y así sucesivamente. Esto también podemos verlo en los problemas al final del libro. Les dejo de tarea eso para que lo revisen, ¿no? Cómo trabajar, por ejemplo, el E sub m. ¿Cuál es la ecuación de los electrones asociados o la energía asociada a los electrones en la capa m? En esa misma línea del conocimiento, en 1914, Mosley, él agarra un poco de elementos y empieza a mirar esta parte de los rayos X. Y él caracteriza esas líneas de rayos X, ¿cómo es? Los rayos X característicos para varios elementos, bombardeándolos y frenándolos, por decirlo de alguna manera, y construye esta gráfica. Fíjense que el Z me dice qué elemento químico es, y esto me da una relación de la energía de los fotones emitidos. Esto permitía crear una nueva tabla periódica desde un punto de vista completamente diferente al de Mendeleev. Esto es más físico, lo otro era más propiedades químicas. Y la cuestión es que las dos coincidían perfectamente. Entonces es una de las cosas históricas bastante interesantes.
¿vale? Bien. Vamos terminando con la última parte, que son ahora las cualidades físicas para crear un láser. Y hablamos entonces de transiciones espontáneas. Seguimos con los niveles. Supongamos que tengo un átomo con dos niveles de energía. Yo tengo un electrón aquí a este, a este nivel E1 y viene un fotón de energía HF. Ese fotón, si HF es igual a esta energía, él puede excitar este estado y lo manda a un estado excitado de mayor energía. A eso se le conoce como la absorción estimulada. ¿Por qué estimulada? Pues porque el fotón entrante estimula al átomo para que haga la transición a un estado superior. Y fíjense que aquí en este lado no hay nada. El fotón se desapareció, es decir, se absorbió. Una vez ese átomo está en un estado excitado, es decir, empiezo acá, son iguales, puede haber una emisión espontánea con un fotón de energía HF. Entonces, fíjese que este es igual a este, es como si no hubiese pasado nada, pero en realidad sí pasó. Se absorbió y luego de un tiempo característico lo volvió a emitir. Esta absorción tiene que ver con este fotón. Si no hay el fotón, no hay absorción. Entonces yo digo que esto es una absorción estimulada. Si por cualquier otro mecanismo el átomo está excitado, no necesita de nada para desexcitarse, es decir, para volver a su estado base. Por tanto, esta es una emisión espontánea. Ocurre naturalmente. El tiempo medio en el que suceden estas emisiones espontáneas es más o menos 10 a la menos 8 segundos, casi un nanosegundo, o sea, no es prácticamente nada. La emisión estimulada también se puede. Y vean qué tan chévere es. Estamos en el estado excitado. Estamos en estado excitado E2. Viene un fotón con energía igual a esta diferencia entre niveles de energía de mi espectro. Pero él no es absorbido. Él sigue acá, ¿vale? Solo que, si ustedes recuerdan, en algún curso debieron haber visto mm, la parte de resonancia. Cuando se veía ya, se veía en el contexto de ondas, por ejemplo, de los puentes que por resonar, o no, mejor, es más claro una copa de vidrio que se puede romper solo con la voz por entrar en resonancia. Acá es algo similar. Como este fotón tiene la misma energía de esta diferencia de niveles, él puede resonar con esto y hacer que este, ¡pum!, se baje, ¿vale? Y al bajarse va a botar un fotón que tiene las mismas características de este. Tiene la misma energía y se mueven en la misma dirección, ¿vale? Esta emisión estimulada se da bajo ciertas características. Que este estado excitado sea metastable. ¿Qué significa metastable? Que dura. Es decir, que el tiempo de vida de ese estado excitado sea mayor al tiempo de vida normal, que es de 10 a la menos 8 segundos. ¿Listo? Entonces, esto es importante para los láseres, porque acá es el principio básico de cómo crear láser, que son muchos fotones con las mismas características. Entonces, veamos la parte del láser. La luz de un láser es coherente, es decir, los rayos individuales en un haz mantienen una fase fija entre ellos. La luz de un láser es monocromática, y aquí me iba torciendo, no sé por qué. Monocromática. Ahí queda un poquito mejor. Es decir, tiene un rango de longitudes de onda muy pequeño, casi que solo una. La luz de un láser tiene un ángulo de divergencia pequeño, es decir,
se dispersa muy poco. Si salió de este tamaño, a pesar de que se mueva a una gran distancia, va a seguir casi que del mismo tamaño. No es como la luz de la linterna, ¿no? Si yo tengo una linterna, la luz sale algo así, se dispersa como en un cono. En cambio, en los láseres no hay ese cono, o bueno, sí es un cono, pero es prácticamente un cilindro. ¿Listo? Se va casi siempre así, cilindro. Esa es una característica. También, la probabilidad de tener absorción o emisión estimulada es exactamente la misma en un láser. Y nos interesa más que nada la emisión. Si se da una situación en la que existan más electrones en estados excitados, que es para el cual se puede tener la emisión estimulada, que en el estado base resultará en emisión neta de fotones. Claro, si estamos excitados y viene un fotón y hace como una reacción en cadena, pues yo no voy a tener solo dos de estos acá, sino muchos, 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 porque la mayoría está en estados excitados. A esa condición se le conoce como inversión de población. Claro, ¿por qué es inversión? ¿Qué es más común? Que las cosas estén en su estado base, no en un estado excitado. Pero pues se puede lograr de manera experimental y tener una reacción en cadena o proceso similar al proceso en cadena para producir fotones estimulados, ¿no? Esos tantos fotones producidos de esa manera son la fuente de la luz intensa y coherente de un láser. Entonces esas son las características, el principio básico de cómo tener un láser desde el punto de vista físico. Ahora miremos miremos qué condiciones debo tener, ¿no? Ya sabemos que tiene que estar en inversión de población, debe ser metaestable para producir emisión eh, estimulada y además los fotones deben confinarse en el sistema lo suficiente para que puedan estimular emisiones adicionales. ¿Cómo se hace eso? Alargar el tiempo con espejos para que vivan ahí. Y este es un esquema de lo que sucede, ¿no? Tengo mis átomos en el tubo, que son los medios activos, la fuerza externa que hace que se exciten, ¿vale? Eso es lo que les decía, se puede lograr esa inversión de población con una fuente o una entrada de energía externa. Y los espejos hacen que se mantengan, es decir, si están más tiempo acá, pues más probabilidad van a tener de estimular las emisiones estas, valga la redundancia, las emisiones estimuladas. Lo que sí es que hay emisiones espontáneas al azar, pero por probabilidad se espera que haya varios en esta dirección. Y debido a los espejos, pues la probabilidad hace que se vayan en este lado. Acá tengo un espejo completamente reflector, lo que se va para la izquierda se devuelve a la derecha, entonces en promedio tengo más cosas a la derecha. Y este espejo 2 es parcialmente reflector, para que yo pueda tener la salida del láser. Y eso es como la parte esquemática de cómo crear un láser. Como ejemplo tenemos este láser de helio-neón. Tenemos que los átomos que pongo acá son de neón y se logran un estado metaestable que se considera con este asterisco, que dura mucho más. Y tengo la energía de entrada que me los toma del estado base. ¿Listo? Esta energía de entrada me los toma del estado base porque ellos inicialmente están acá y dicen, no, me llegó energía, ¡fum! Me voy a este estado metaestable. Luego vienen fotones y por emisión am, estimulada produzco otros con esta longitud de onda, ¿vale? Y la transición es entre E3 y E2. Acá es donde se produce, donde E3 asterisco es metaestable. Es como solamente un diagramita ahí
de cómo se ve. Estos son los láseres que usualmente tienen uno en los laboratorios de universidades. ¿Qué aplicaciones tiene? Muchas. Entre algunas pocas están los procedimientos médicos y quirúrgicos. Por ejemplo, esta parte de retinas, todo lo que es del ojo humano, se hace ahora con láser, ¿no? Cirugías láser. Medición de longitudes con precisión, cortado láser de materiales y a través de las fibras ópticas en la comunicación telefónica y muchas otras más. Los láseres tienen implicaciones súper buenas en la industria. Y eso es una discusión un poco menos matemática, un poco más física, pero que vale la pena, ¿no? Ponerle atención. Y bueno, nos vemos la próxima.